Muy buenos días. Muy buenos días, señoras y señores magistrados. Se declara abierta la sesión de este pleno. Le pediría al señor secretario general que verifique la existencia de quórum, por favor. Con mucho gusto, presidente, con su autorización. Esta secretaría hace constar la presencia de las magistradas María Luisa Oviedo Quesada, magistrada Mónica Patricia Mixtega Trejo, así como la asistencia de los magistrados Javier Ramiro Lara Salinas, del magistrado Jesús Raciel García Ramírez y de quien preside este pleno magistrado presidente Manuel Alberto Cruz Martínez. Por lo tanto, se declara que existe quórum legal. Solicito al secretario general de cuenta con el asunto listado para esta sesión. Con su autorización, magistrado presidente, el asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas respecto al recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-CI-003/2016, promovido por el C. José Luis Arroyave Hernández en contra del acuerdo CG /Res /Rev /001 /2016 emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, proceda a exponer las consideraciones sobre el proyecto, por favor. Señor presidente, compañeros magistradas, compañero magistrado, señor secretario general. El proyecto de resolución se refiere al juicio de apelación registrado bajo el número RAP-CI-003/2016, promovido por José Luis Arroyave Hernández en su carácter de aspirante a candidato independiente para el cargo de presidente municipal del Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo, quien interpone el recurso de apelación para impugnar el acuerdo de fecha 28 de febrero del año 2016, dictado por el Consejo General Electoral de Hidalgo para controvertir la resolución CG/RES/REV/01/2016, por medio del cual se resuelve el recurso de revisión en contra del acuerdo HUI/007/2016, emitido por el Consejo Municipal Electoral de Huichapan, Hidalgo, en fecha 18 de febrero de 2016, en el que se otorga constancia de aspirante a candidato independiente para presidente del Ayuntamiento al señor Humberto Endonio Salinas. Quiero decirles que por lo que respecta en el caso particular, entramos al estudio de la competencia. Se consideró que este tribunal es competente y ejerce jurisdicción para resolver dicho medio de impugnación de conformidad a lo dispuesto por los artículos 41 base sexta, 99 fracción cuarta, 116 fracción cuarta, inciso B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 fracción segunda, 24 fracción cuarta de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Hidalgo, 343, 344, 345, 346 fracción segunda, 347, 349, 405 y 415 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. 2, fracción 2, 12, fracción quinta, inciso B, 16, fracción cuarta de la Ley Orgánica del Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo. Es decir, que se considera que este asunto sí ejercemos jurisdicción como tribunal y somos competentes para ello. Por lo que respecta a los requisitos de procedibilidad, por cuanto a la formalidad, el medio de impugnación fue presentado por escrito en términos de ley ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada. Por lo que respecta a la oportunidad de conformidad por el artículo 351 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que establece que los medios de impugnación deberán presentarse dentro de los 4 días contados a partir del día siguiente a aquel en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnada, por lo que en el presente caso se aprecia que la resolución que en este momento se impugna fue emitida con fecha 28 de febrero, siendo notificada el día siguiente, y el impetrante interpuso su recurso el día 3 de marzo de este año, por lo tanto fue presentada la impugnación dentro del término de ley. Por lo que respecta a la legitimación, el señor José Luis Arroyave Hernández impugna la resolución emitida por el Instituto Estatal Electoral, que otorga constancia de aspirante a candidato independiente para presidente del Ayuntamiento a Humberto Endonio Salinas. En consecuencia,
Es evidente que tiene legitimación para hacerlo, también tiene interés jurídico, toda vez que el promovente también cuenta con la calidad de aspirante a candidato independiente. Por lo que respecta al requisito de definitividad, este tribunal electoral es la instancia idónea para ejercitar el medio impugnativo y no establece la ley ningún otro medio de impugnación previo. Dentro del escrito recursal se desprenden como agravios: el primero, que el Consejo General, en su resolución de fecha 28 de febrero del 2016, hace una valoración temerosa y corta de los agravios expresados por el suscrito en el escrito de cuenta, lo cual por economía procesal solicito se tenga por reproducido e insertado la letra, toda vez que omite considerar los argumentos de fondo, violentando en perjuicio los preceptos constitucionales 14 y 16, violentando los principios de derecho, aunado a que no funda ni motiva sus razonamientos al emitir su resolución. Manifiesta también que la autoridad responsable no contravierte el fondo del asunto, que es determinar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de la documentación presentada por el tercero interesado, así también la calidad de la misma. Del agravio anterior se desprende que el actor recurre a la resolución CG-RES-001-2016, por medio de la cual se resolvió el recurso de revisión pronunciado por en relación con el acuerdo HUI-007-2016, pronunciado por el Consejo Municipal Electoral de Huichapan, Hidalgo. Bueno, quiero comentar a ustedes que pues nos encontramos ante la tramitación en la presente sesión de la resolución de un recurso de apelación que técnicamente tiene sus diferencias con el juicio de protección de los derechos políticos electorales. Aquí observo una situación. Dentro de los agravios que pretende ser el impetrante del juicio, no hace un ataque, no hace una contradicción en contra del sentido de la resolución dictada con motivo del recurso de revisión. Es decir, no hace no señala con claridad qué partes de la resolución son las que le afectan, qué partes de la resolución son las que le perjudican, ni mucho menos contraviene las disposiciones en las cuales fue fundada la resolución de ese recurso de revisión. Las manifestaciones que se hagan valer en el recurso de apelación deben ser manifestaciones jurídicas, adecuadas, encaminadas a destruir la validez de las consideraciones o razones que la responsable tomó en cuenta al resolver en ese sentido en los motivos de disenso. Se tiene que hacer patente que los argumentos utilizados por la autoridad responsable sean contrarios a derecho. En consecuencia, los agravios que dejen de atender tales requisitos resultarían inoperantes. Esto es así porque se aduce o se afirma algo, pero sin expresar las razones o fundamentos legales que lo demuestren. Las afirmaciones efectuadas son inexactas y carecen de sustento jurídico en el caso en particular, por lo que al expresar cada agravio, el actor debió de exponer las argumentaciones que consideró convenientes para demostrar la inconstitucionalidad o ilegalidad del acto reclamado. El artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la obligación de fundamentar y motivar todo acto de autoridad para que exista motivación y fundamentación. Solo se requiere que quede claro el razonamiento sustancial sobre los hechos y causas, así como los fundamentos legales aplicables, sin que se pueda exigir formalmente mayor amplitud o abundancia que la expresión de lo estrictamente necesario para que se comprenda el argumento manifestado. El actor no ataca de manera concreta las consideraciones de la resolución impugnada, por lo tanto, no cumple con la carga procesal de fijar su posición argumentativa frente a la asumida por el órgano que resolvió, la que habría de combatir con elementos orientados a evidenciar y poner de manifiesto que los motivos y fundamentos aducidos no se encuentran ajustados a derecho y no limitarse a manifestar aseveraciones genéricas o subjetivas que no refutan los razonamientos expuestos por la autoridad administrativa electoral, pues el actor alega una falta de motivación, fundamentación y valoración de pruebas sin detallar mayores elementos que a su decir le causan agravio. Tampoco identifica en qué consiste esa supuesta falta de fundamentación y motivación. Es decir, dentro de los agravios que hace valer el impetrante, se refiere básicamente a la falta de fundamentación, de motivación. Textualmente refiere que la argumentación vertida por la autoridad administrativa electoral se queda corta en el análisis de los agravios, pero no dice el por qué es así. Simple y sencillamente manifiesta sus agravios en el presente recurso de apelación, van tendientes a querer acreditar una falta de motivación y fundamentación, la cual en este caso
no nos refiere el por qué. Por otra parte, en aras de privilegiar el principio pro persona establecido en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y hacer factible el registro de candidatos independientes al cargo de integrantes de los ayuntamientos, con fundamento en el artículo 11 de las reglas de operación para el registro de candidatos independientes del Instituto Estatal Electoral, se estableció en la base cuarta de la convocatoria respectiva que para aspirantes a candidatas o candidatos independientes para integrar un ayuntamiento deberá manifestar su intención. Sin embargo, en un momento en dichas reglas de operación se establece que tenga que ser únicamente un aspirante. La ley es muy clara al citar aspirante o aspirantes. De ahí que puede haber uno o varios aspirantes quienes soliciten el registro de candidatura. Este razonamiento va enfocado al agravio que pretende hacer valer el impetrante en el sentido de que por el hecho de que haya dos aspirantes puede haber una confusión al electorado, lo cual pues no es así, porque de hecho si nosotros atendemos a los mismos preceptos constitucionales, nos establece no únicamente la cuestión de los aspirantes, también de los candidatos independientes, que pueden ser varios. Eso lo hemos visto en el tema de financiamiento público, eso lo hemos visto inclusive en los temas de registro como tales. En consecuencia, por lo que respecta a esas manifestaciones, considero que los agravios que se pretende hacer valer son infundados y en consecuencia inoperantes. Quiero llamar la atención por lo que respecta a la sustanciación de este medio de impugnación, que el promovente en una parte hace referencia como agravios que solicita se tengan por reproducidos todos los agravios que en su momento fueran presentados al momento de interponer el recurso de revisión que fuera resuelto por la autoridad administrativa. Dentro de los agravios que hace valer, hace referencia a que la autoridad responsable, es decir, el Instituto Estatal Electoral, no cumple con el principio de legalidad. Hace referencia también a que la autoridad responsable alude al actor que el órgano electoral municipal no emitió la lista o informe dentro del cual se manifiesten el número de información de aspirantes o candidatos independientes en el municipio de Huichapan, lo cual evidentemente de las instrumentales actuaciones queda desvirtuado. Toda vez, en primer término, reitero que el actor no es claro al no expresar los motivos o pruebas suficientes por las que considera que se crea esta situación. Por otra parte, es evidente que el Consejo Municipal Electoral de Huichapan, al momento de haber realizado los trámites impugnados, lo hizo de conformidad a lo dispuesto por nuestra ley electoral. Agrega que se hace valer que el Consejo Municipal Electoral no actuó de manera independiente, mas sin embargo cabe hacer mención que el concepto de independencia implica la situación institucional que permite a los consejeros emitir sus decisiones conforme a su propia certeza de los hechos, la cual debe ser obtenida sobre la base de las pruebas recibidas y de acuerdo con el derecho que se estime aplicable al caso concreto, sin ser influenciado o someterse a indicaciones, instrucciones, sugerencias o insinuaciones procedentes de superiores jerárquicos, de otros poderes o de otras personas. Y en el caso en particular, el actor pretende dejar en entredicho la independencia del Consejo Municipal Electoral de Huichapan, manifestando en forma genérica los hechos que estima contrarios a derecho, pero que son puras cuestiones subjetivas. Hace referencia a que el trámite no se pudo haber dado en cierta temporalidad, porque para abrir una cuenta bancaria se requiera determinado tiempo y le parece sospechoso que esa cuenta se abrió en un tiempo demasiado corto, cuestiones de ese tipo, pero que realmente no trascienden al aspecto jurídico. No ofrecen ninguna prueba para acreditar que efectivamente esos trámites fueron imposibles realizarlos en la temporalidad establecidas por la ley. En consecuencia, bueno, pues este tipo de argumentaciones, pues en el presente caso resultan ser realmente inatendibles. Hace referencia también el promovente a que se viola el principio de máxima publicidad en términos de lo expuesto por el artículo 47 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, que debe de regir el funcionamiento del Instituto Estatal Electoral, así como sus actos y resoluciones, violentando con ello su derecho a ser votado, consagrado en el artículo 35 de la Constitución Federal,
argumentando que el acuerdo HUI-007-2016 aprobado por el Consejo Municipal de Huichapan Hidalgo en fecha 18 de febrero del 2016, por el cual se resuelve la manifestación de intención como aspirante a candidato independiente de Humberto Antonio Salinas para integrar el Ayuntamiento de Huichapan, no fue colocado en estrados ni en la página web del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, argumentando que no le fue notificado en el domicilio que señaló para ir a recibir notificaciones. Al respecto, es de analizar que el principio de máxima publicidad se traduce en la obligación de los entes públicos de exhibir la información que poseen al escrutinio público. En ese sentido, la Corte Interamericana ha señalado en su jurisprudencia que toda la información en poder del Estado se presume pública y accesible, sometida a un régimen limitado de excepciones. Esto es que la información generada y que posean entes públicos, como este caso del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, su Consejo General, así como sus órganos desconcentrados, deberá ser pública y estar al alcance de todos los ciudadanos. Ahora bien, respecto del asunto, en análisis se determinan dos circunstancias: que para la aprobación de acuerdos y resoluciones que los consejos municipales lleven a cabo, deberá ceñirse de los requisitos, entre los que se destacan que los mismos deberán ser aprobados por la mayoría de votos de las y los consejeros presentes en la sesión de que se trate, de acuerdo a lo señalado en el numeral 63 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, y B, que dichas sesiones sean públicas, tal y como señala el artículo 21 del Reglamento de Sesiones del Consejo General, Junta Estatal Ejecutiva y órganos desconcentrados del Instituto Estatal Electoral. Por lo tanto, si el acuerdo HUI-007-2016 fuera aprobado por el Consejo Electoral Municipal de Huichapan Hidalgo mediante sesión pública que conste en un acta de fecha 18 de febrero del 2016, la cual obra en autos y tiene valor probatorio pleno de conformidad con el arábigo 357, fracción 1, inciso B del Código Electoral del Estado de Hidalgo, es de entenderse que el citado acuerdo cumplió con los requisitos necesarios para contar con la validez legal necesaria. Por otro lado, el señalamiento que hace el actor en su escrito de inconformidad de que el acuerdo impugnado no fue colocado en estrados resulta falso, como se demuestra con la cédula notificación emitida por el Consejo Electoral Municipal de Huichapan el día 18 de febrero del 2016, misma que fue asignada por el secretario del Consejo y fue colocado en los estrados de tal órgano, lo cual obra en autos y tiene valor probatorio pleno de conformidad con el artículo 357, fracción 1, inciso B. En consecuencia, analizando todos y cada uno de los motivos de disenso hechos valer en la interposición del medio de impugnación que en este acto se resuelve, a criterio del suscrito, considero que los agravios resultan ser infundados e inoperantes. Es cuanto, señor presidente. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el proyecto expuesto por el magistrado Javier Ramiro Lara Salinas. Si existe algún comentario, sírvense a manifestarlo. Tiene la palabra magistrada María Luisa Oviedo. Gracias. Con su permiso. Coincido con el proyecto en razón de que efectivamente el impugnante en este recurso sustenta su impugnación en hechos absolutamente subjetivos, apreciaciones de naturaleza subjetivas y sin ningún sustento material u objetivo. Incluso hace manifestaciones basadas en su propia experiencia, aduciendo que el camino que él transitó para llegar al registro como aspirante le fue más dificultoso que para el registro que está impugnando. Y lo hace basado en experiencias personales. Y en ello sustenta el hecho de que a su compañero aspirante a la candidatura independiente no pudo haber sido posible que el trámite lo pudiera haber hecho con menor tiempo que sí mismo. Entonces, todo esto efectivamente son argumentaciones subjetivas y tuvo al alcance, a través del principio de máxima publicidad, en efecto, la posibilidad de enterarse de los pasos que el diverso aspirante a la candidatura independiente había realizado y obtenido su registro. Por ello estoy de acuerdo con el proyecto. Gracias, magistrada. ¿Algún comentario más? Yo nada más para abonar
al comentario y me sumo al proyecto, es en el sentido de que me parece realmente complicado pretender que los municipios haya solamente un aspirante cuando el espíritu del legislador es abrir las puertas para los ciudadanos a la participación ciudadana a las candidaturas. Todo aquel que cumple con los requisitos no tienen que haber llevado el mismo camino tortuoso o no para poder aspirar a la candidatura, y en este caso simplemente como aspiración. Por eso yo también mi voto será a favor del proyecto. Secretario, si consideran, magistrados, que está suficientemente discutido el asunto, le pido al secretario que tome la votación correspondiente. Magistrado presidente, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. A favor del proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. A favor del proyecto que se aprueba. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Se pide al secretario que dé lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del recurso de apelación radicado bajo el expediente número RAP-CI-003, diagonal 2016, promovido por el C. José Luis Arroyave Hernández, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el recurso de apelación radicado en este Tribunal Electoral con el número RAP-CI-003, diagonal 2016, promovido por José Luis Arroyave Hernández, en su carácter de aspirante a candidato independiente del Ayuntamiento de Huichapan, Hidalgo, en contra del acuerdo CG, diagonal RES, diagonal REP, diagonal 001, diagonal 2016, emitido por el Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo, en fecha 28 de febrero de 2016, en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, se declaran infundados e inoperantes los agravios que pretende hacer valer el actor José Luis Arroyave Hernández en base a los razonamientos lógico-jurídicos vertidos en la parte considerativa de la presente resolución. Tercero, se confirma la resolución impugnada. Cuarto, notifíquese la presente resolución personalmente al actor en el domicilio señalado en autos para tal efecto, por oficio, con copia certificada de este fallo, al Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Hidalgo y por estrados a los demás interesados en términos de lo dispuesto por los artículos 375 y 376 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. En su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Es cuanto. Señor secretario, sírvase a continuar con el orden del día. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Jesús Raciel García Ramírez relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-012, diagonal 2016, promovido por el C. Gonzalo Trejo Amador, en contra de la omisión de la convocatoria y reglas complementarias relativas al proceso de selección de candidatos, PAN, Mineral de la Reforma. Es cuanto, magistrado presidente. Magistrado Jesús Raciel García Ramírez, procede a exponer las consideraciones de este proyecto. Con su permiso, magistrado presidente. Compañeras y compañeros magistrados, señor secretario general, buenos días a todos los presentes. Doy cuenta con el proyecto de resolución que se somete a consideración de este Pleno, recaída el expediente TEH-JDC 012-2016, derivado del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, promovido por el ciudadano Gonzalo Trejo Amador, en su calidad de militante del Partido Acción Nacional, a través del cual impugna la omisión de emitir la convocatoria y reglas de operación reglas complementarias relativas al proceso de selección de candidatos del municipio de Mineral de la Reforma por parte del presidente del Comité Directivo Estatal del Partido Acción Nacional. De acuerdo a las reglas establecidas en el título 8 de los estatutos del partido en cita,
negando con ello su derecho a ser votado en un proceso interno de selección. En el presente proyecto se propone desechar de plano la demanda del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, en razón de que con fecha 9 de marzo del año en curso la Comisión Organizadora Electoral del Partido Acción Nacional publicó en medios electrónicos la convocatoria al proceso interno de selección de candidaturas para integrar las plantillas de miembros de ayuntamientos que registrará el Partido Acción Nacional con motivo del proceso electoral 2015-2016 que se llevará a cabo en el estado de Hidalgo. Además, remitió en copias certificadas la cédula de notificación y la propia convocatoria. Por este motivo, al ser inexistente el acto que agrave al accionante, lo procedente es desechar de plano la demanda, al actualizarse la fracción sexta del artículo 353 del Código Electoral del Estado de Hidalgo, en el que señala que los medios de impugnación previstos en este código serán improcedentes cuando el acto o resolución recurrido sea inexistente o éste haya cesado sus efectos. Es la cuenta, magistrado presidente. Gracias, señor magistrado. Señoras y señores magistrados, está a su consideración el proyecto expuesto por el magistrado Jesús Raciel García Ramírez. Si existe algún comentario, sírvase a manifestarlo. Creo que es bastante claro el proyecto. Pediría al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Con el proyecto. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. A favor del proyecto. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. A favor del proyecto por ser propio. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos. Señor secretario, sírvase a dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto aprobado. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-012-2016, promovido por el C. Gonzalo Trejo Amador, se resuelve. Primero, el Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y tramitar y resolver el presente medio de impugnación. Segundo, resulta improcedente y se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, interpuesto por el ciudadano Gonzalo Trejo Amador, en cumplimiento al considerando cuarto de esta resolución. Tercero, notifíquese la presente resolución, mediante cédula fijada en los estrados de este tribunal, al promovente Gonzalo Trejo Amador, por oficio con copia certificada de esta resolución, al presidente de la Comisión Organizadora del Partido Acción Nacional. Dichas notificaciones deberán realizarse a más tardar dentro de los siguientes 2 días de la fecha en que se dicte la presente sentencia. Lo anterior en términos de los artículos 375, 376, 377 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este tribunal. Señor secretario, sírvase a continuar con el orden del día. Con gusto, presidente. El siguiente asunto listado corresponde al proyecto de resolución que somete a la consideración de este Pleno la ponencia a cargo del magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, relativo al juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEEH-JDC-013-2016, promovido por la CC María Gabriela Lugo Mejía y Martín Camargo Hernández, en contra de la Asamblea Municipal Electoral de Actopan Hidalgo, de fecha 6 de marzo de 2016, Morena Actopan. Es cuanto, presidente. Magistrado Javier Ramiro Lara Salinas, proceda a exponer las consideraciones sobre el proyecto que presenta. Señores integrantes de este pleno, compañeros magistradas, el juicio para la protección de los derechos políticos electorales TEEH-JDC-013-2016, promovido por María Gabriela Lugo Mejía y Martín Camargo Hernández en su carácter de aspirantes a precandidatos a la presidencia municipal y síndicos respectivamente para el Ayuntamiento de Actopan Hidalgo por el partido político Morena,
quienes interponen el juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano en contra de la Asamblea Municipal Electoral de Actopan Hidalgo de fecha 6 de marzo del 2016, en la cual se eligieron a los regidores que participarán en la insaculación para la asignación de las candidaturas del partido político Morena, y de manera particular se generó en dicha asamblea, según su dicho, la violación de la convocatoria en cuanto a la presentación de la precandidata Leticia Tejeda Godínez, cuyo registro fue autorizado. Bueno, quiero hacer referencia, señores integrantes de este pleno, compañeras, que por lo que respecta a dicho juicio para la protección de los derechos políticos electorales del ciudadano, a criterio de esta ponencia, se actualiza la causal de improcedencia contemplada en el artículo 353, fracción quinta del Código Electoral del Estado de Hidalgo, toda vez que el Tribunal Electoral solo puede intervenir en las controversias referentes a asuntos internos, cuando los ciudadanos hayan agotado los medios de defensa que previamente determinen los partidos políticos en sus documentos básicos y reglamentos correspondientes. Por lo tanto, para la interposición del juicio ciudadano, el actor en el caso concreto tiene la obligación de agotar en tiempo y forma todas las instancias previas establecidas por las leyes respectivas. Se consideran como instancias previas aquellas contenidas en los documentos internos de los partidos políticos, por medio de las cuales se puede modificar, revocar, anular o, en todo caso, solucionar los actos o los actos que se consideren impugnados. La reforma constitucional electoral consideró de gran importancia la autoorganización y autodeterminación que rige el funcionamiento de los partidos políticos en nuestro sistema electoral, pues el legislador estableció como principio constitucional en el penúltimo párrafo de la fracción primera del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que las autoridades electorales solamente podrán intervenir en los asuntos internos de los partidos políticos en los términos que señale la ley. En el presente caso, quiero llamar la atención que los propios estatutos del partido político, en este caso Morena, establece la posibilidad de que se puedan solucionar los asuntos en la vía intrapartidaria. En consecuencia, nos encontramos en una causa de improcedencia y considero pertinente que el presente asunto se remita por lo que respecta a la demanda de sus anexos, a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del Partido Morena, para que en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias a la mayor brevedad, resuelva lo que conforme a derecho corresponda. Es cuanto. Señoras y señores magistrados, queda a su disposición. Proyecto, magistrado Raciel García. Con su permiso, magistrado presidente. Escuchando con atención el proyecto que somete a consideración de este pleno nuestro compañero magistrado Ramiro, me permito anticipar que acompaño el sentido del proyecto y principalmente porque centra sus razonamientos en una cuestión fundamental que debe de quedar esclarecido para la opinión pública y para los propios partidos políticos y para los actores que comparecen ante esta instancia jurisdiccional, a efecto de determinar o esclarecer algunas circunstancias que ya el magistrado precisó, pero que sí es importante subrayar o en este caso destacar. Por lo que hace a la asunción de jurisdicción de este órgano jurisdiccional debe ser de manera excepcional. Cuando los partidos políticos comparecen ante este tribunal, debe de entenderse que ya han sido... cuando los militantes de los partidos políticos comparecen ante este órgano jurisdiccional, se debe de haber entendido que ya agotaron las instancias intrapartidistas en atención al principio de definitividad que debe de regir en la materia jurisdiccional electoral, para que este órgano o este tribunal pueda asumir jurisdicción y pueda entrar al fondo de los agravios, al fondo del asunto. En este sentido, ha sido un criterio reiterado por la Sala Superior y por las salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues que para que un tribunal local pueda asumir jurisdicción, incluso para el propio Tribunal Federal pueda asumir jurisdicción, pues ya se tuvieron que haber agotado previamente las instancias que así lo establecen las normas estatutarias o las normas reglamentarias de los partidos políticos. De tal manera que la conclusión a la que se llega en el proyecto, y que por esa razón es por lo que le acompaño, es que este tribunal puede asumir plenitud de jurisdicción solamente de manera excepcional cuando se hayan agotado
ya las instancias intrapartidistas para que podamos nosotros estudiar, en este caso, el fondo de los asuntos, el fondo de los agravios. De otra manera, pues la consecuencia siempre va a ser no poder atender, en este caso, los pronunciamientos, salvo en cuestiones, como ya lo anticipaba, de manera excepcional, cuando se justifique determinadamente por parámetros de temporalidad que este tribunal debería asumir sus funciones jurisdiccionales. Ese es mi comentario, magistrado presidente. Gracias, magistrado. ¿Algún otro comentario, magistrados? Vamos para acompañar también el proyecto y comentarles que efectivamente hoy estamos frente a la falta de agotamiento del principio de definitividad, que es condición sine qua non para poder entrar al estudio del fondo del asunto. Y creo que atinadamente lo señala el magistrado Raciel, en el sentido de que nosotros somos respetuosos como institución de la vida interpartidaria y en este ejercicio únicamente podremos asumir la jurisdicción en cuestiones excepcionales y cuando el tiempo así no permita agotar esas instancias, pero en el caso que hoy nos ocupa, pues sí se denota la falta de definitividad en este asunto. Si consideran magistrados suficientemente comentado el asunto, yo le pediría al señor secretario que tome la votación correspondiente. Con su autorización, magistrada licenciada María Luisa Oviedo Quesada. Magistrada licenciada Mónica Patricia Mixtega Trejo. Magistrado licenciado Jesús Raciel García Ramírez. Magistrado licenciado Javier Ramiro Lara Salinas. Magistrado presidente licenciado Manuel Alberto Cruz Martínez. Con el sentido del proyecto. El proyecto ha sido aprobado por unanimidad de votos, presidente. Señor secretario, sírvase de dar lectura a los puntos resolutivos del proyecto. En consecuencia, dentro del juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano, radicado bajo el expediente número TEH-JDC-013-2016, promovido por los S.E. María Gabriela Lugo Mejía y Martín Camargo Hernández, se resuelve. Primero, este Tribunal Electoral del Estado de Hidalgo es competente para conocer y resolver el presente asunto en términos del considerando primero de la presente resolución. Segundo, es improcedente y se desecha de plano el juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano promovido por María Gabriela Lugo Mejía y Martín Camargo Hernández en su carácter de precandidatos a presidenta municipal y síndico respectivamente para el Ayuntamiento de Actopan Hidalgo por el partido político Morena respecto a la celebración de la Asamblea General Municipal de Actopan Hidalgo de fecha 6 de marzo del año 2016, en la cual se eligieron a los regidores que participan en la insaculación para asignación de las candidaturas del partido político Morena en el municipio de Actopan Hidalgo. Tercero, se remite la demanda y sus anexos a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena para que en uso de sus atribuciones estatutarias y reglamentarias, a la mayor brevedad, ese órgano nacional resuelva lo que en derecho proceda. Cuarto, notifíquese personalmente a los actores en los domicilios señalados en autos para tales efectos y por oficio a la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia de Morena y a las autoridades responsables con copia fotostática certificada de esta resolución, así como a los demás interesados en los estrados ubicados en las oficinas de este órgano jurisdiccional. Dichas notificaciones deberán realizarse a más tardar dentro de los 2 días siguientes de la fecha en que se dicte la presente resolución. Lo anterior en términos de los artículos 372, 374, 375, 376, 379 y 437 del Código Electoral del Estado de Hidalgo. Asimismo, hágase del conocimiento público a través del portal web de este Tribunal Electoral. Es cuanto, presidente. Señor secretario, ¿sirve se continuará con el orden del día? La orden del día ha sido agotada, señor presidente. Al haberse agotado los puntos del orden del día, se levanta la presente sesión, siendo las 11:45 del 24 de marzo del 2016. Gracias.